buenas tardes a todos los participantes. Les saluda José Martín García Pío, integrante de la Asociación Científica para la Conservación para la Diversidad, de la Biodiversidad. Y en esta ocasión, vamos a dar esta charla. Les pediré que por favor apaguen sus audios y cámaras para evitar las interferencias con la red. La Asociación Científica para la Conservación de la Biodiversidad fue creada el 14 de junio del 2010 con el fin de estudiar y conservar nuestra mega biodiversidad. Cuenta con un equipo multidisciplinario dedicado a la investigación, conservación y difusión de la biodiversidad biológica, sus características y el impacto que el hombre tiene en los ecosistemas, así como la forma de remediar los daños de forma responsable. Actualmente se está realizando preparación de material biológico didáctico para instituciones educativas, charlas especializadas en temas de biodiversidad y posteriormente se contará con algunos asesoramientos en la determinación taxonómica biológica. Este día, 15 de mayo de 2021, tenemos la charla que va a estar a cargo de Rubén Guzmán, que él ha desarrollado diferentes ponencias en el 2008, ha realizado el curso taller de técnicas de naturalización de especímenes animales, taxidermia y conservación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el 2010 en la Expo Aquarium, fauna de las piletas de marea acuaristas del Perú, en 2015 el curso taller 1 y 2 acerca de conservación de material biológico, taxidermia, naturalización y osteotecnia. En 2017 curso de introducción a la herpetología, o sea, hablamos acerca de la taxidermia de reptiles censulatos a cargo del IUNI, y también ha sido taxónomo en, en el Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma. Bien, con todos ustedes les doy pase a Rubén. Ya, ¿me escuchan? Sí, señor, sí se la escucha. Ya, a ver, empecemos entonces. Bueno, mi nombre es Rubén Guzmán, soy miembro de la Asociación Científica para la Conservación de la Biodiversidad. Y bueno, la idea de esto, de esta charla, porque es una charla, no es un taller ni nada, vamos a resumir todo lo que se haría en un taller en una hora más o menos, es para darles a conocer las distintas técnicas que se usan para lo que es el trabajo con insectos particularmente. Cómo es el montaje, la conservación y cómo se almacenan los especímenes en las colecciones entomológicas. Ahora, hay varios temas en esto. Hay varios temas. Otro tema es el caso de que no se pretende, digamos, eh, incentivar lo que es la captura indiscriminada de insectos, sino una colecta, digamos, razonable para lo que es simplemente el estudio. Ahora, digamos que muchas veces vamos a tener, digamos, la oportunidad de hacer lo que es una colecta entomológica. Bueno, entonces la idea de esto es que tengan una idea bueno, las distintas técnicas. La cosa no es colectar por colectar, no es colectar cientos de individuos para que después, digamos, terminemos devastando toda una zona de una especie. Y eso es lo que ya me ha pasado varias veces. Cuando me mandan, por ejemplo, material para determinación, a veces lo que hacen las consultoras es agarrar y meter todo lo que encuentran. Y digamos que en este caso, ese no es el punto que estamos dirigidos. Tampoco para la venta. Las técnicas que yo les voy a mostrar es solamente para lo que es colección científica, no es para lo que es, digamos, comercialización ni nada. Hay muchos problemas con lo que es el comercio de especies silvestres, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, las colecciones científicas tienen una gran importancia.
principalmente porque es el punto de partida para muchas investigaciones. Muchas veces, ¿qué pasa? De que las investigaciones que se hacen inicialmente para la obtención de las colecciones científicas no quedan ahí, sino que sirven como base para otras investigaciones. Entonces, uno de los puntos que hay que tener muy en cuenta, y es uno de los pilares de los museos, es la conservación. No es que yo colecte con una investigación, los almacene en un museo y ahí queda, no. Se tiene que tener todo un protocolo para la conservación de las muestras para que de esta manera puedan durar no un año, 2 años, sino 1, 2 o 3 siglos, o hasta más, todo lo que se pueda. Muchas de las muestras que se conservan, digamos, tienen muchos problemas en lo que es el mantenimiento, más que todo por otros insectos que se comen las muestras antes de la preparación o después de la preparación. Eso depende. Ahora, las muestras que ya están en las colecciones se tienen en 3 grandes ramas de la investigación. La investigación taxonómica, es decir, saber primero qué especie es, a qué familia pertenece y todo lo demás. Ahora, en algunos casos, las colecciones almacenadas hace mucho tiempo ya tienen especies nuevas, solamente que ya están descubiertas, pero no sabemos que son especies nuevas. Hasta que a un curioso, un investigador curioso, va a las colecciones, por ejemplo, para un estudio de un género determinado, se pone a hacer la revisión de los especímenes y encuentra que algunos tienen algunas características que no corresponden con la especie. Y eso ya ha pasado. Colectas antiguas han resultado ser nuevas especies. A veces uno puede tener en la mano una nueva especie sin darse cuenta. Ahora, esto es algo que también mucho quizás haya hasta criticado un poco. ¿Por qué colectar? Principalmente para tener el material biológico. Un comentario que me hicieron hace tiempo fue, ¿y por qué no usar un modelo en 3D? Bueno, un modelo en 3D, primero que no puedo hacer muchas cosas con él. En un caso, por ejemplo, como de esos especímenes de Melipotis, puedo agarrar, si tengo dudas de uno, puedo agarrar, sacar un pedazo, una pata, por ejemplo, hacerle un análisis de ADN, y con eso ya tengo toda la secuencia genética, y puedo saber si es de una especie o si es de otra especie. Pero ¿qué pasa? Con un modelo 3D, digamos que no puedo hacer eso. Existen otras cuestiones, como por ejemplo la parte de biogeografía, o sea, la distribución de los distintos grupos, las distintas especies, en lo que vendría a ser el ambiente geográfico. Ahora, no es que estas especies vayan a tener esta distribución estática por todo el territorio. Estas especies van a variar su distribución según diferentes condiciones ambientales principalmente, que pueden ser o no de origen antropogénico. Y esto es bastante interesante porque si tenemos especímenes antiguos, unos 200 años antes, podemos hacer las comparaciones de dónde fueron colectados y hacer toda una línea o toda una historia de cómo fue su distribución en 200 años, por ejemplo. Para eso tiene que estar también bien montado, saber qué especies son y todo lo demás. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que las especies van a estar separadas por accidentes geográficos naturales. Por ejemplo, el conocido caso de Danaus plexippus nigripus, que se encuentra en el Perú, pero hacia la zona del Pacífico, hacia los Andes de la vertiente del Pacífico, mientras que la Danaus eripus solamente se encuentra al otro lado de los Andes. A menos que haya sido trasladada a Lima, por ejemplo, como una introducción de parte humana, es prácticamente imposible que encontremos estas especies fuera de sus localidades. Entonces, otro caso es la ontogenia, o sea,
el desarrollo de estas especies durante toda su vida. En el caso de los insectos tenemos lo que es la metamorfosis. Los ametábolos, que no tienen metamorfosis, los semimetábolos, que solamente tienen huevo, ninfa y adulto, los holometábolos, que tienen huevo, larva, pupa y adulto, y los hipermetábolos, que bueno, es un caso muy particular, que tienen más de un tipo de estadio larvario. Entonces, en muchos casos, en la gran mayoría de casos, no podemos o no conocemos lo que es el desarrollo de muchas de estas especies. Conocemos más que todo el adulto, pero no las formas larvarias, ni los huevos, ni las pupas. Entonces, en este campo hay bastante trabajo que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Que estas colecciones se van a conservar en dos grandes grupos. Las distintas colecciones van a tener, digamos, el mismo trato, o sea, van a ser colecciones de referencia. Entonces, con esto, digamos que se va a tener todo el proceso de siempre. O sea, de tener la base para las investigaciones futuras. Entonces, la principal fuente donde se conservan estos especímenes son los museos, que pueden ser museos universitarios o nacionales. Entonces, acá vamos a tener algunos ejemplos, como por ejemplo de que en el caso de los museos tenemos a museos universitarios, por ejemplo, el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese es uno. El otro es el otro universitario, el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Es otro museo universitario. En Perú, digamos que no tenemos museos de historia natural que sean nacionales. Un ejemplo sería el Museo Nacional de Historia Natural de Chile. Las colecciones científicas pueden ser tanto particulares como institucionales. Entonces, muchas veces, acá en Perú no pasa tanto, pero muchas veces hay aficionados que tienen sus colecciones con toda la rigurosidad científica, con datos de colecta, bien conservadas, bien catalogadas, ordenadas en sus cajas entomológicas, en sus armarios especiales y todo lo demás. O sea, es una colección científica por derecho propio, pero es de particulares. Otra condición es cuando es una colección institucional. O sea, un instituto puede tener su colección científica, pero no necesariamente va a ser un museo. No necesariamente va a ser un museo, sino se queda como colección científica del instituto. Bueno, ¿y qué quiero decir con lo que son datos de colecta? Para que un espécimen tenga un valor científico, necesita los datos de colecta. Estos datos de colecta, digamos que son un estándar para todas las colecciones, que son fecha, localidad y colector. Eso es lo mínimo que se puede aceptar. La fecha, día, mes y año. El día y el año van en números romanos. El mes, digamos que se acostumbra a poner en números romanos. Mientras el día y el año en números arábigos. Eso es para hacer, digamos, la diferenciación, porque día y mes van a tener 2 dígitos. Y en algunos casos se puede incluso confundir por el orden en que estén puestos. Entonces, por eso se pone el día y el año en números arábigos y el mes en números romanos. La localidad, bueno, se puede poner la localidad textualmente, con referencias y todo.
Es un poco largo, pero digamos que es lo más conveniente, especialmente en el cuadro de campo. Porque, como que dice, vamos a entender más una localidad escrita que coordenadas geográficas. Y luego el colector, o sea, la persona quien colectó el espécimen. Ahora, si son varios colectores, se pone primero y el resto, el clásico et al, que significa los demás. Aunque prefería poner todos, pero bueno. Eh, entonces, muchas veces el colector no es el mismo que hace la preparación. El colector solamente colecta. El preparador del museo es el que se encarga de hacer por ejemplo, la extensión de alas, el montaje, todo eso se encarga el conservador del museo. Bueno, si es una colección particular, obviamente que ya uno tiene que hacer todo. El código de campo. Ese es un número bastante importante, porque si, por ejemplo, perdemos el código de colección, que lo vamos a poner después, el código de campo nos va a ayudar a rastrear los datos de este espécimen hasta el cuaderno de campo, que son los datos originales. Ahí en el cuaderno de campo se encuentra hasta más datos, todos los que podemos colocar que en la etiqueta. En la etiqueta es solamente un resumen de los datos. No tengo que poner todo en la etiqueta, pero en el cuaderno de campo y en la base de datos, ahí sí se ponen todos los datos completos. Si está en una planta, si fue expresado de algo, ahí se ponen todos los datos completos en el cuaderno de campo y eso se transcribe a la base de datos electrónica. Los datos taxonómicos, digamos que en parte no son muy importantes porque eso se puede, digamos, hacer con más tranquilidad con especialistas en el museo o donde sea. ¿Qué pasa? Que en este caso solamente se pone familia y especie en una etiqueta. Por ejemplo, en este caso se trata de un ejemplar de Sphingide de una manduca rústica y es hembra, por ejemplo. La siguiente etiqueta es el tipo. En caso sea un espécimen tipo, se coloca esa etiqueta particular, preferentemente redonda, donde se coloca tipo y abajo qué tipo es, si es holotipo, paratipo, sin tipo, leptotipo, hipotipo o el tipo que sea. Y al final, como una cuarta etiqueta, se coloca el código de colección, o sea, el código con el cual ingresa a la colección definitiva. Pero, ¿qué son los tipos? Para describir una especie, normalmente necesitamos especímenes. Ahora, yo no voy a hacer un resumen de todos los ejemplares que tengo, un promedio, y digamos, describirlo de esa manera. Para describir una especie, se tiene que tener un mínimo de 5 especímenes. Uno de esos especímenes va a ser nuestro holotipo, el espécimen original del cual se describe toda una especie. El resto de esa serie son los paratipos, que tienen que coincidir con el holotipo en todas sus características. A estos dos, holotipo y paratipo, se los llama tipos primarios. Al resto son los tipos que no son primarios. El neotipo, si en caso hipotético se pierde el holotipo, se selecciona de los paratipos un neotipo, que va a reemplazar al holotipo. Topotipo, es un espécimen que no es del tipo primario, que se ha colectado en la misma localidad que el holotipo. Hipotipo, es un espécimen que no es del tipo primario, que ha sido publicado. Puede ser en una lista, puede ser una descripción, puede ser en
una ilustración, dibujo, fotografía. Es un hipotipo, entre otros tipos. Hay varios tipos que ya sería un poco largo continuar. Entonces, eso digamos que nos va a servir para lo que es la clasificación dentro de la colección, porque los tipos son los ejemplares que no podemos permitirnos que se deterioren o que les pase nada. Entonces, esos son los que tenemos que tener mayor cuidado. Equipos. Tenemos dos grandes divisiones en el equipo que es de campo y el equipo que es de gabinete. Acá, digamos, voy a mencionar algunos, no son todos, porque hay muchos más. Si no, voy a mencionar los clásicos o los principales. La manga entomológica o reentomológica, digamos que este es el implemento que ha hecho famosos a los entomólogos. Digamos que se ha popularizado con la imagen de entomólogo, con su red, persiguiendo una mariposa. Esa es la clásica. Pero hay dos tipos. La red entomológica de captura aérea, que es la clásica, y la red entomológica de vareo, que es para captura de especímenes, digamos, en la hierba alta. El succionado bucal, cuando un insecto es bastante pequeño, entonces tenemos que tener mucho cuidado al succionar, al colectarlo. La forma más simple y segura de seleccionar un espécimen en particular y colectarlo es el succionado bucal. Piensa de captura. Bueno, si el espécimen está posado sobre una planta, necesito capturarlo de alguna manera y no voy a poder usar la red entomológica, se rompería por las ramas y todo, y ya me pasó varias veces. Entonces se usan unas piezas especiales que son unas piezas de captura, que son una especie de raquetas con cubiertas con gasa, de tal manera que se atrapa el animal y no sufra daños. Trampas, hay un montón de trampas. Desde las trampas de caída, las trampas de luz, las trampas malais y otras trampas. Va a variar dependiendo de qué queramos colectar. Incluso hay trampas con feromonas. Cámara letal. Bueno, en el caso de los especímenes que colectamos en campo, no lo vamos a llevar vivos al laboratorio. Necesitamos, bueno, sacrificarlos en campo para que, primero, no se coman entre sí. Y segundo, para que no se malogren. Entonces se usa una cámara letal, que también, ojo, también puede ser letal para el que lo manipula. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. En gabinete vamos a usar otros implementos. Un juego completo de pinzas que tiene que tener pinza recta, pinza curva y pinza de presión suave. Esas son las pinzas entomológicas, digamos, básicas. Polietileno expandido. En Perú lo conocemos como Tecnopor. En otros países creo que lo conoce como Unicel. Bueno, acá no es para usar una vez y tirarlo. Acá es para usarlo cuantas veces sea necesario. Es para, digamos, hacer los montajes. Eso lo vamos a ver más adelante. Alfileres entomológicos. Digamos que existen varios números. Está desde el 00 al 06, que son de 3,5 centímetros, y el 07, que es de 5 centímetros de largo. ¿Y esto por qué? La mayor parte de los insectos son bastante pequeños. Entonces lo que pasa es que algunos, como por ejemplo Megasoma acteon, va a ser bastante grande. Y un alfiler de 3,5 centímetros no bastaría. Necesitamos el de 5 centímetros, que es mucho más grande. Ahí sí caben todas las etiquetas que hemos visto. Extensor de alas. En el caso de los lepidópteros y odonatos, se requiere extensor de alas para que permanezca con las alas extendidas en la colección. Cajas entomológicas. Hay de dos tipos, las cajas Smith y las cajas Cornell. Ahora, cada una se usa de forma diferente. Las cajas Smith se usan, por ejemplo para la cuarentena, mientras las cajas Cornell ya se usan para la colección definitiva.
Y ahí vamos a hablar un poco también sobre lo que es cómo es que se ordenan los insectos en la colección. Para ello necesitan estar montados adecuadamente. Es decir, que tiene que exponer la mayor cantidad de partes o de características posibles para que el taxónomo que los trabaja pueda revisarlos bien, saber qué especie es, con las características taxonómicas diagnósticas. Entonces, acá tenemos los tres tipos principales de montaje de insectos grandes, medianos y grandes, o sea, el tamaño promedio de los que normalmente se colectan. Tenemos lo que es el montaje general. Ahora, todo tiene su porqué. El montaje general siempre es del medio, de la línea media del cuerpo hacia la derecha, excéntrico, porque se necesita mantener, conservar las características taxonómicas diagnósticas que se encuentren en la línea media. Ese es el objetivo. En coleópteros igual, del centro hacia un costado. Entre el segundo y tercer par de patas. Un poco hacia el segundo par. Pero esa es la posición. En mariposas y ornatos, de frente en el centro del tórax, del mesotórax. Esa es la, digamos, la excepción. Solamente en ornatos y lepidópteros, el alfiler se coloca en el centro del mesotórax. Digamos que el montaje general va tanto para coleópteros como para el resto. Y lo primero que tenemos que hacer es ver la posición de alfiler. Después tenemos la altura del espécimen. El espécimen tiene que estar más o menos a 1 centímetro de la cabeza del alfiler. Eso es en todos. Luego se fijan las patas, se fijan las antenas, y bueno, el espécimen va a quedar como si fuese un alfiletero. Pero la idea es que ninguna, ni de las patas, ni de las antenas se mueva hasta que termine de secar. Esa es la idea. Y más o menos hay una variante que es una forma particular, que son los ortópteros, amatorios, blatarios y hemípteros, donde solamente se extiende un par de alas. Una de las funciones de la colección científica es que, bueno, mantener los ejemplares mostrando la mayor cantidad de detalles posibles, pero ocupando el menor espacio. Si extiendo las dos alas, voy a ocupar mucho espacio. Suficiente que extienda un ala, un par de alas, y el otro par siga plegado. Es suficiente. Ahí ya podemos ver, por ejemplo, cómo es la venación, podemos distinguir las venas clave para hacer las determinaciones y todo lo demás. Acá, por ejemplo, después he puesto a una langosta acrida y bueno, a una periplaneta americana, más o menos con ese tipo de montaje. Los especímenes más o menos van a quedar, digamos, con las patas extendidas, mostrando todas sus características. Esa es la idea, que muestren la mayor cantidad de características posibles. Ahora, no siempre va a ser, digamos, posible mostrar todas las características. A veces, por ejemplo, en el caso de esta chinche de agua, bueno, no se va a poder. O en el caso del escaracote tenebriónido de la derecha, del extremo superior derecha, no se va a poder. Entonces, la idea es que se muestren la mayor cantidad de características posibles para que se puedan tomar las distintas medidas. Ahora, así más o menos como quedan. El caso particular de las avispas es que se pueden mantener tanto con alas plegadas como también con alas extendidas. En este caso hay que ser un poco más cuidadoso, insertar unos alfileres entomológicos entre el primer y segundo par de alas y extenderlo. La ventaja de las abejas y avispas es que tienen un enganche en sus alas anteriores y posteriores, la cual les permite que ambas alas, digamos, se desplieguen o conformen una sola unidad.
Eso, digamos, en cuanto a los insectos, digamos, normales. Los lepidópteros y los zoonatos requieren otras características, otro tipo de montaje, que es mucho más, hasta un poco más estandarizado. Y para ello necesitamos el extensor de alas. Igualmente, tenemos que tener el lepidópteros adultos, tenemos que tener en cuenta la posición de alfiler. Tiene que ser exacto en el medio del cuerpo. La altura del espécimen, igualmente, a 1 centímetro de la cabeza del alfiler. Y la extensión de las alas. Acá hay un estándar. El margen posterior del ala anterior tiene que estar a unos 90 grados del eje del cuerpo. Y las antenas paralelas al margen anterior del ala posterior, del ala anterior. Ese es el estándar. El ala posterior se levanta un poco para poder mostrar todas sus características que sean posibles. Mientras más características, mejor. Así más o menos quedan los especímenes después de la extensión de alas. Uno puede esperar dependiendo. Eh, un día para las especies pequeñas o hasta una semana o un mes para las especies más grandes, como esa esfinge ilesane que tenemos en el medio. Eso va a depender, va a depender bastante. La masa del animal también depende. Por ejemplo, si es un ejemplar muy robusto, como el ejemplar del esfingide que tenemos en el medio, podría ser necesario inyectar un poco de alcohol puro. No que rebalse, un poco nomás, como para que se seque todos los órganos internos. En otros casos hay que tener mucho cuidado porque los especímenes, por ejemplo, son bastante delicados, especialmente las alas. Algunos, como por ejemplo, las que tienen alas con colores metálicos, eh, son muy delicadas. Las escamas se salen muy fácilmente y uno tiene que de espuma, de poliestileno expandido, y se hace un pequeño corte en medio. Se le ponen las laminillas a los costados de bueno, en las alas para extenderlas y se las pone en posición y suficiente. Se deja que seque y ya está listo el espécimen. Eso es en cuanto a lo que son mariposas y odonatos en general. Las alas siempre tienen que ir en estos casos extendidas, no pueden ir plegadas. Hay algunos casos que, que quizás se justifique, pero normalmente las alas tienen que estar extendidas. En el caso de montaje de pequeños insectos, como por ejemplo mosquitos, hormigas, tenemos dos opciones. Las puntas de cartón o el frasco con alcohol. La punta de cartón, digamos, para muchos casos es bastante conveniente porque conservan todas sus características. No se deteriora. El alcohol en algunos casos puede, por ejemplo, soltar las escamas del cuerpo de algunos insectos. Por ejemplo, los mosquitos. Ahora, el caso de los mosquitos es bastante difícil hacer un montaje, así que prácticamente tal como muere se los coloca preferentemente de lado, con el lado, eh, con el lado izquierdo apuntando hacia arriba, de tal manera de que se pueda, digamos, observar bastante bien. Otros casos son de las hormigas. Las hormigas se prefiere que las patas estén un poco hacia abajo, de tal manera de poder mostrar todo lo que es el cuerpo, el soma. Tiene que quedar libre la cabeza, el tórax, el pericelo y el abdomen. Eso es, digamos, prácticamente los caracteres taxonómicos diagnósticos de la mayor parte de las hormigas, principalmente para lo que son trabajadoras, para lo que son las obreras. Montaje de pequeños lepidópteros.
esa es una pesadilla para muchos. Hay unos pequeños alfileres que, bueno, acá no sé si se considera en Perú, se llaman minucias o minutas. Son unos pequeños alfileres sin cabeza. Estos se los atraviesa a los microlepidópteros a una altura de más o menos 8 centímetros de la punta superior del alfiler. Estos microlepidópteros ya se hace todo el proceso de colocarlos en los microextensores, que tiene una ranura bastante estrecha para colocar el cuerpo, de ahí se extienden las alas, como en estos dibujos, y se colocan pequeños soportes para que las alas eh, no se muevan durante el proceso de secado. En el caso de microlepidópteros es doble montaje. Yo no voy, por ejemplo, a pegar uno de estos a una punta de cartón, como hemos visto anteriormente. En caso único de los microlepidópteros, se atraviesa primero con la minucia y después se hace el segundo montaje. El primer montaje tiene que quedar más o menos así, en la posición típica de los lepidópteros. Las alas anteriores hacia arriba y las alas posteriores que se extiendan bastante bien. Y así deben quedar. Ese es el montaje final, el segundo montaje. Una vez que tengo el microlepidóptero ya con las alas extendidas, cojo la minucia y la clavo en un pedacito, un trocito de corcho o espuma de alta densidad. Esto, digamos que es el estándar. Con esto ya no malogro con goma, el espécimen y bueno. Entonces, este pequeño pedazo de espuma tiene que estar a unos 12 milímetros de la cabeza del alfiler. Y tiene que ser de unos entre 3 y 5 milímetros de espesor. Y ya debajo se coloca la etiqueta con los datos de colecta. Esto es más que todo para lo que son microlepidópteros, o sea, normalmente no se usa para otros grupos. Para pequeñas avispas, por ejemplo, se puede usar, pero no se llega hasta de las alas. Este es un tema bastante interesante y bastante complicado, el insuflado. Eh, Se puede hacer con pocos grupos, con lepidópteros, con coleópteros y con dípteros. Es bastante complejo. Se ve bastante bien, pero es bastante complejo. Sintéticamente es el vaciado de los especímenes, se lo deja en piel nada más, se los infla y al mismo tiempo se lo seca. Ahora, si es mucho el calor, la misma piel se arruga y se malogra el espécimen. Si hay poco insuflado de aire, también se malogra el espécimen. Así que uno tiene que ver todo un equilibrio para que las larvas puedan salir, digamos, bien insufladas. Esto tiene sus ventajas y desventajas. El insuflado, digamos que eh, como ventaja se mantiene en colección seca, conserva el color, o sea, este patrón que vemos de rayas, parras, marrones y todo, ese patrón se va a conservar indefinidamente. Mientras que en alcohol, digamos que se va a volver todo blanco. Y no requiere preservantes adicionales. En caso de la conservación tradicional en alcohol, obviamente que necesito alcohol. Y si en caso se me acaba el alcohol del frasco por evaporación, se malogra el espécimen. En este caso no. Puede estar tranquilamente en la colección sin requerir conservantes adicionales. Pero tiene también sus desventajas. Y es que es frágil. Cualquier golpecito va a malograr el espécimen, lo va a romper. Es susceptible a hongos. Y como un tercer punto, bueno, recordemos que es un espécimen que está vacío.
Así es que si quiero ver, por ejemplo, contenido estomacal, no lo voy a poder hacer. Entonces lo recomendable sería de que se mantengan tanto especímenes de la misma especie en alcohol como insuflados. Ahora, no se va a poder hacer todos. Hay algunos que van a ser mucho más difícil y otros que van a ser mucho más fácil, otros que van a ser demasiado pequeños para el insuflado. Así que hay que ver las posibilidades. Y estos especímenes se incluyen junto con los adultos y las pupas en la colección principal. O sea, en una caja puedo tener todo el ciclo, desde huevo prácticamente hasta los adultos. Más o menos es la forma, digamos, que recién algunos los estamos empezando a recuperar, porque esta técnica de insuflado, digamos, es del siglo XIX, no es nada moderna. Y según comentarios de algunos, tanto los especímenes del siglo XIX como los de ahora no tienen muchas diferencias. O sea, la técnica es bastante buena, que no ha necesitado cambios sustanciales en todo este tiempo. Es bastante simple, solamente llenar de aire la piel de la larva y secarlo rápidamente con una fuente de calor. Hay que estar girándolo bastante como para que digamos, se seque completamente. Acá tenemos algunos ejemplares que he preparado. El primero, arriba a la izquierda, es de una mosca, de un sarcofágide, y el resto son de Lepidoptera. Arriba a la derecha un octuide, abajo uno no determinado todavía, y al último, abajo a la derecha, tenemos a un psíquide, a un Oiketicus kirby. Existen otras técnicas. Digamos que no es la única técnica con la cual se puede, digamos, conservar el color. Existen otras técnicas que, digamos, que se está desarrollando. Personalmente he tenido alguna oportunidad de hacer algunas pruebas que felizmente han salido bien, especialmente con este tipo de insectos que son tetigónidos del género Microcentrum. Este en particular digamos que conservar el color de una forma bastante, bastante interesante. Para la conservación del color, primero tenemos que ver que existe lo que es el fotodeterioro. O sea, si exponemos a la luz cualquier espécimen, al final va a quedar blanco. Y el deterioro químico. O sea, cuando el animal muere, comienza el proceso de composición, hay un cambio químico en el tegumento y al final el color cambia. Entonces, estos dos son los principales enemigos del color. Este espécimen lo tengo desde 2008 y su color no ha cambiado. Eso es porque hice algo bastante interesante. Agarré y lo metí de frente a la congeladora por un mes. Lo dejé que se deshidratara de tal manera de que solamente conservara un mínimo de humedad y después hice el montaje. Con la congelación también se deshidrata, así que es un buen método como para intentar, digamos, conservar el color. Claro que después se tiene que evitar toda la exposición a la luz y todos los cuidados necesarios. Otro es la conservación en líquido. Se usa alcohol al 70%, que es lo más común. En otros casos hay otras fórmulas un poco más complejas, pero en este caso la más simple es el alcohol al 70%. No lo endurece, como el caso del formol. El formol sí nunca se usa en insectos, solamente alcohol. Y lo malo es que disuelve los colores, especialmente el rojo, el anaranjado, esos son los y el amarillo, esos son los que el alcohol los disuelve, son solubles en alcohol. Pero es, digamos, lo más extendido y lo más simple. Mete el insecto en alcohol, ya lo tienes ya, y el color simplemente en las descripciones no se toma en cuenta, en la mayor parte.
Es bastante extendido esto de alcohol. Lo único que no se puede meter en alcohol son los lepidópteros. Eso sí, nunca se mete en alcohol. Ahí sí se malogran. Yo he recibido varias veces especímenes de mariposas en alcohol que eran amarillas y terminaron blancas. Los preparados permanentes para microscopio también son otra forma de conservación de una colección entomológica. Hay especímenes que no los vamos a poder montar fácilmente en un alfiler, tampoco en una punta de cartón, como por ejemplo las pulgas. Entonces se tiene que hacer un aclarado y un montaje en bálsamo de Canadá para las minillas. Esta foto de la pulga yo la hice hace unos años con el aclarado, con este método. La pulga en sí es muy opaca como para poder verla con el microscopio. Entonces lo que se hace es aclararla de tal manera que nos permita ver las estructuras por contraluz. Ahora, lo malo es que todos los órganos internos desaparecen, se disuelven por el hidróxido de potasio. Una vez las láminas ya están secas, montadas con el bálsamo de Canadá, se las conserva, como vemos abajo, en las cajas típicas para las minillas, para muestra de las minillas. Muchas veces se conserva solamente una parte del insecto. Por ejemplo, en el caso de las abejas se conserva solamente las patas o las alas. Las alas principalmente, porque es lo que más nos va a permitir, digamos, hacer la determinación de especies. Ahora, tenemos los ejemplares. Y ya tenemos todos los datos en el cuaderno de campo. Entonces, para pasar la colección hay que hacer la base de datos. Ahí ya se le asigna, en esto ya se le asigna un número único a cada espécimen de la colección. Ahora, no solamente especímenes, sino lotes. Por ejemplo, que nos llegue un frasco con 50 hormigas soldado de una especie. Por ejemplo, Pheidole quilensis. No vamos a ponerle un número a cada una. Es un frasco, todas son de misma especie, todas son de la misma localidad y misma fecha. Al frasco se le pone el código y después se cuenta la cantidad de individuos que hay. Con eso es suficiente. Eso en el caso que sean muchos ejemplares, aunque normalmente se hace uno o a lo mucho dos de la misma especie, no es muy necesario todo eso. Y eso también influye en lo que es el almacenaje, porque necesitamos un armario, digamos, convencional para lo que es una colección húmeda, pero un armario especial para las cajas Cornell. Esta es una caja Smith. Las cajas Smith se usan principalmente para lo que es cuarentena. Tiene cierre doble, un fondo blando para poder pinchar los especímenes y tiene tapa opaca, o sea, no entra luz. Se colocan los especímenes ahí, se pone el conservante, se cierra, se lo deja por lo menos un mes de cuarentena. De ahí recién pasan a la colección principal. La colección principal tiene otro tipo de cajas, porque estas cajas van a estar ya acomodadas en un armario particular, que vendría a ser un armario entomológico para la caja Cornell. Entonces, este va a tener cierre doble, pero va a tener fondo de madera, porque acá los especímenes se colocan en cajas de cartón, separados por especies. Y va a tener una tapa de cristal. Como van a estar en un armario, va a estar casi constantemente cerrado, así que solamente saco la caja entomológica, veo qué especímenes hay, si es lo que necesito, si no la regreso a su sitio y así para hacer una vista mucho más rápida.
Ahora, dentro de las cajas corner se van a poner pequeñas cajitas. En ocasiones se puede separar cada especie por unos separadores más pequeños, donde se anota lo que es el especie, dónde comienza una especie y dónde comienza otra especie. El orden dentro de la colección es también bastante importante. Ahora, como se recomendaría, sería algo así. Las pequeñas cajas de cartón serían para las especies, la caja Cornell para las familias y el armario para el orden. Hay ocasiones en que tengo, por ejemplo, varios especímenes de una sola especie, pero de localidades diferentes. Entonces, en ese caso, lo mejor es separarlos por localidades y por fechas, si es posible. Porque normalmente si es de una localidad diferente, va a tener también fecha diferente. Pero todo lo de esa localidad van a tener, digamos, la misma fecha. Entonces, se pueden separar de alguna manera. Es una sugerencia, no es necesario que se haga de esa manera. Se puede hacer también de otras maneras. Por ejemplo, ponernos en filas dentro de la caja. Digamos, por localidad. Esta fila de tal localidad, la siguiente de otra localidad y así. También se puede. La cuestión es que las colecciones tienen que estar suficientemente ordenadas como para que el investigador pueda eh, encontrar fácilmente la familia que está buscando o la misma especie que está buscando. Digamos que la conservación preventiva se hace principalmente con químicos de sublimación. O sea, son químicos que pasan del estado sólido al gaseoso directamente. En las cajas entomológicas se usan principalmente dos, naftalina y alcanfor. Eso es principalmente para evitar de que ciertos insectos ingresen a las colecciones. Ahora, hay otros problemas como por ejemplo cuando ya ingresa un insecto dañino a la colección y hay que hacer. Bueno, se tienen procedimientos para eliminar a esto y si es posible reconstruir el espécimen o de alguna forma arreglarlo, si es posible. Aunque normalmente si se desprenden las patas, las alas, lo mejor es colocarlos en un sobre y mantenerlos así, sin hacer, digamos, ningún trabajo, ninguna, no pegar nada. Preferible que se quede así, así se deteriora menos. Y existen también otras medidas que se puede tomar. Antiguamente, por ejemplo, se usaba el paradiclorobenceno, pero ese químico es extremadamente tóxico y últimamente ya se dejó de usar. Algunas consideraciones finales que podemos dar a esto, por ejemplo, son que cada colecta tiene que estar sustentada por un proyecto de investigación. O sea, tiene que tener un fin para poder proceder. No es que yo vaya a colectar porque quiero y punto. Tiene que tener un fin para lo que se quiere. Los métodos de colecta se seleccionan dependiendo de los tipos o las costumbres de los insectos que se va a colectar. Ahora, tengan en cuenta que no siempre se va a obtener lo que uno quiere. A veces pueden haber colectas inesperadas. El montaje tiene que ser, digamos, el correcto. No puedo, digamos, hacer un montaje, digamos, a la apurada. Tiene que estar, digamos, bien montado el espécimen, porque en base a esto es lo que el investigador va a trabajar. El etiquetado tiene que tener, digamos, los datos que hemos mencionado de localidad, fecha y colector como mínimo. La especie se puede dejar para después. La catalogación, digamos que es importante desde el principio, desde catalogarlos en el cuaderno de campo, que es la primera catalogación que se hace, hasta pasarlos y darles un código individual a cada uno. Todos los especímenes que llegan adicionales a la colección principal
tienen que pasar por un proceso de un periodo de cuarentena, es más o menos un mes, con el fin de evitar de que otros insectos que puedan dañar las colecciones ingresen a la colección principal y no la destruyan. Luego se ingresa el ingreso a la colección principal, se lo coloca taxonómicamente donde debe ir, y finalmente la conservación. Ahora, esto de la conservación, uno tiene que ser bastante enfático. No es que yo haga todo el trabajo desde el proyecto hasta el ingreso a la colección y me olvide ahí. Uno tiene que estar pendiente siempre de la colección, por lo menos una vez al mes, hace una revisión, por lo menos. Porque una colección puede destruirse en menos de un año. Si no se revisa bien, en menos de un año, toda una colección de excelentes especímenes puede simplemente destruirse a causa de insectos que atacan este tipo de materiales. Y son varios casos que han ocurrido así, colecciones importantes, digamos, que se han perdido estos problemas. Y bueno, muchas gracias. De nada, también. Muchas gracias, Rubén, por tu presentación. Estuvo muy buena. Bien. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos han dejado tanto en Facebook como aquí en el Meet. Bien. Voy a leer ¿Ya? acá las preguntas. Muy bien. Rubén, Laura Belandia nos pregunta una inquietud. ¿A qué corresponde el tipe? Así, o sea, el tipo, creo que, ¿no? Bueno, los tipos son los especímenes más importantes de una colección. O sea, en base a ellos, por ejemplo, se van a describir nuevas especies o dependiendo. Eso es más que todo un tipo, es un espécimen determinado de una colección que ha sido publicado o se usa para descripciones. Bien. Percy Albert nos pregunta, ¿se puede poner en la etiqueta el nombre científico del hospedero donde fue colectado? Si tienes espacio, sí. Si tienes espacio, sí, porque la etiqueta es bastante pequeña. Entonces, digamos que no hay mucho espacio para eso. Es de 1 centímetro de alto por 2 de largo. No es muy grande tampoco. Muy bien. Laura Belandia nos pregunta también, a ver, ¿con cuáles sustancias se deben de fijar? El único fijador para insectos, alcohol. Perfecto. Al 70%. 70%. Si es mucho, también se endurece. Si es poco, no se conserva. Perfecto. Y ya varias veces me lo mandó con poco alcohol y no se ha conservado. Se ha comenzado a descomponer. Alexander Garzón nos pregunta, ¿cómo se hará en detalle el insuflado? Jamás lo había visto. Es bien complicado, es bien complicado. Más bien, ni siquiera hay buenos archivos para eso. O sea, no hay ni siquiera un tutorial en video sobre cómo hacer un insuflado. O No, sea, yo, porque lo más fácil es agarrar y meterlo al alcohol. Eso es lo más fácil. Insuflado no, tiene que estar ahí dándole vuelta a todo eso hasta que se seque. Y te demora por lo menos 1 hora cada espécimen pequeño. Especímenes grandes te demoran un poco más. tú no tenías unos grabados o solamente compartiste fotos, creo, nomás, en tus redes, ¿no? Claro, o sea, en mis estos he solamente colocado fotos porque hacer un insuflado es bien complicado y no todo me sale. Me ha salido hasta ahora creo que unos 3 o 4 bien, los demás son de aceptables y un poco malos. Ya, muy bien. Laura Belandia nuevamente nos pregunta, a ver, ¿qué otras opciones hay para conservar las larvas de lepidópteros odonatos a partir del insuflado? En alcohol, ¿Alcohol más? lo, en alcohol. O sea, si no puedes hacer insuflado, lo metes alcohol.
pero ahí claro que en muchos casos te arriesgas, por ejemplo, el epidóptero de que te quede blanco después de un par de años. Bien. Belén Aragón nos pregunta, ¿cómo conservar color en mariposas? A ver, digamos que la ventaja de las mariposas, que por eso que hay muchos coleccionistas de mariposas, es que, es que no pierden el color. Por ejemplo, las que yo mostré en la presentación, esas las tengo hace desde 2008 hasta antes. La esfinge que mostré, esa la tengo desde 1998 y no han perdido color. O sea, la idea es que no se las exponga a la luz. Si está en un ambiente cerrado, sin exponerse a la luz, no hay problema. El color se va a conservar por mucho más tiempo. Muy bien. ¿Qué tipo de montaje o cómo conservas a los pulgones y a las pupas de mosca blanca? Ese es de parte de Percy Albert. A ver, la pupa de mosca blanca. Eso es en seco, secándolas nomás. No te queda otra. Porque a los pulgones sí lo normal es que la conserves en preparados aclarados, en laminillas. En las laminillas, en eso se conserva, normalmente. Preguntas. ¿Con cuál? Ah, no, eso creo que lo he preguntado. Ah, ya. José David Chick nos pregunta, ¿con qué químico líquido puedo hacer la conservación de larvas? Alcohol. El líquido siempre es, o sea, insectos siempre es alcohol al 70% Muy para lo bien, que es conservación en líquido. muy bien. Laura Villegas nos pregunta, ¿qué puedo hacer cuando mi colección ya tiene Zocóptera o si tiene hongos? A ver, hongos, uno tiene que hacer todo el proceso de mantenimiento con alcohol, sacando los hongos y nada más. Pero también tiene que ver la parte del clima. O sea, si es un ambiente muy húmedo, se tiene que colocar, por ejemplo, deshumecedores, silica gel en las cajas, de tal manera que conserve algún microclima adecuado. En los ocóptera se usa también lo que es calentar la misma caja, de tal manera de que, bueno, por el calor se muevan los especímenes y los ocóptera y ahí nomás queden. Pero eso es en parte porque, digamos, hay un punto en el cual se está metiendo. Ahora, una idea que yo he tenido ya hace bastante tiempo es ¿por qué no rellenar las cajas entomológicas, las Cornell, de un gas inerte, como por ejemplo helio, sacando todo el oxígeno? Entonces ahí digamos que no vamos a tener, o los demás insectos que están vivos ahí no van a tener oportunidad como para sobrevivir porque no tienen oxígeno. Y no sé todavía cómo sería esa idea todavía. No le he puesto en práctica, pues una idea todavía, que podría funcionar. Muy bien. A ver, hay otra pregunta que nos dice, ¿cómo controlar la presencia de hongos sobre insectos? Bueno, eso lo acabas de responder, ¿verdad? Sí. Belén Aragón nos pregunta, quisiera saber cómo se conservan las mariposas. Se conserva como explicado, o sea, con el alfiler exacto en el medio, se extiende las alas con el extensor. A ver, creo que acá tengo una regular. Voy a ver si se puede mostrar. O sea, yo me he hecho un pequeño extensor con un Tecnopod, así que no es mucha cosa. Entonces ahí no sé si ven. De esa manera se conserva. Entonces, digamos que la idea es que se mantenga en esa posición hasta que seque. Se mantenga en esa posición hasta que seque y de ahí nada más. De ahí se saca, se coloca en la caja entomológica, en la Cornell, después se pasa a la caja, a Pinola Smith, después a la Cornell y ahí queda.
Claro, con todo el proceso de cuarentena y todo eso. Muy bien. Álvaro Ostalaza nos pregunta, ¿hay alguna manera de conservar anisópteros y zigópteros sin que pierdan su coloración? Podrías probar lo que yo he hecho, de congelarlo un mes o un poco más para que pierda la mayor cantidad del agua, pero que, digamos, los colores se fijen, se deshidrate nada más. Sería la única manera, porque, por ejemplo, de ese espécimen de Microcentrum, si uno lo deja así nomás a secarse nada más, del centro hacia afuera se ha comenzado a poner amarillo. Con el primero que hice me pasó eso. Entonces tuve esa idea de meterlo a la congeladora. Para conservar esos colores en los Anisoptera y Zygoptera, bueno, Odonata en general, eh, podría ser esa una forma. Aunque yo no tenía mucho problema con los Odonata. También es el clima, porque tiene que ser un clima seco. Mientras más rápido comienza la descomposición, más rápido va eh, a perder la coloración. Dana Vera nos pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de la conservación de insectos en resina? Para exposición puede ser. Para exposición puede ser. Pero para investigación, no. Eso no sirve para investigación. Porque en algunos casos, por ejemplo, si tengo un lepidóptero o un coleóptero, para un trabajo de investigación necesito, por ejemplo, sacarle los genitalia. Y ahí tendría que romper la cápsula de resina para llegar a los genitalia. Muy bien. Jason Vega Garrido nos pregunta, para extender las alas de Orthoptera y Blattodea, ¿también se usa extensores como el de Lepidoptera? No, porque primero que, que lo que tienes que tomar más en cuenta ahí son las patas. Entonces, el extractor de los lepidópteras no te va a permitir extender las patas. Ahora, en esos casos que yo he hecho, es simplemente agarrado, al, acá está el insecto, al costado he puesto un bloque de espuma y encima colocó las alas. Y ahí las he fijado. Muy bien. Oscar Barrante nos dice, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta. ¿Se pueden preservar especímenes que encontramos muertos? Depende de las condiciones. Si está en muy buenas condiciones, se puede. Incluso si está seco, se puede reblandecer para, por ejemplo, trabajarlo. En el caso de coleópteros, se los mete en agua caliente un cierto tiempo. Y en caso de lepidóptero, se les inyecta agua caliente en el tórax para que pueda reblandecer el tórax nada más y abrirse las alas. O sea, hay técnicas para eso. No es que si está seco, está perdido. Se puede conservar todavía, si está en buenas condiciones. Muy bien. Guru Sol nos pregunta, gracias. Solo quiero conservar mariposas. ¿Cuál es el mejor método de conservación y cómo sería la técnica del montaje para la visualización de las alas? Es más o menos como mostré, pues más o menos como estas, que están, o sea, donde está el cuerpo es una ranura. Es una ranura. Ahí se coloca el cuerpo, las alas a los costados. Con mucho cuidado se levanta las alas a la posición, se coloca en este caso las laminillas, o si se tiene el extensor, se coloca con alfileres las bandas de acetato, de tal manera de que las alas permanezcan en esa posición hasta que seque. Ahora, en este caso, esta pequeña, por ejemplo, va a estar por lo menos hasta mañana en proceso de secado. En otros casos, por ejemplo, en una esfinge o mariposa de cuerpo muy robusto, pueden estar hasta un mes en proceso de secado. Muy bien. ¿Cómo puedo Aníbal Pinto nos pregunta, ¿cómo puedo conservar los colores de odonatos? Por congelación. Congelación, o sea, deshidratación por congelación. Y de ahí montaje. Muy bien. Dana Vera nos pregunta, ¿podrías recomendar algún libro para aprender más de estas técnicas?
Hay varios libros, hay uno que lo acabo de bajar hace poco, que esto sobre desde la colecta hasta la conservación. Es sobre cómo es técnicas de muestreo. Creo que ahí se busca. O sea, si uno busca en internet, sí encuentra varios artículos que hablan sobre toda la parte de colecciones entomológicas, pero sí hay artículos. Muy bien. Brian Jesse nos pregunta, en la utilización de trampas de luz, ¿cuál es mejor, la luz ultravioleta o la luz blanca normal? Ahora, recuerda que en esto de luz, eh, bueno, sabemos que los insectos van a tener ciertas preferencias por un color particular de luz. Entonces, la que mayormente se usa es la que se le llama luz de vapor de mercurio. Ella se usa para lo que es la trampa de luz. Eh, Luz ultravioleta sí he usado hace años, no me ha dado un muy buen resultado, más fácil era que yo me fue a colectar los postes de la calle, pero hay que probar el tipo de luz. Cada grupo de insectos va a estar adaptado a una longitud de onda determinada. Normalmente ciertas especies van a estar más para el rango de ultravioleta, otras más para luz visible. Depende, eso depende. O sea, mientras el espectro sea más amplio, vas a poder colectar o atraer más especies. Muy bien, una última pregunta, y ya después, por temas del tiempo, solamente hemos seleccionado esta última pregunta, ¿ok? Omar Arturo Silvano Ramírez nos pregunta, ¿en la técnica de insuflado también se puede aplicar para larvas acuáticas? Si en caso de que no se pueda, ¿cuál sería la manera adecuada para preservar estos especímenes? Bueno, en insuflado todavía no he hecho con larvas acuáticas, pero, por ejemplo, larvas de Coridalis se podría hacer. La cosa es que tenga el abdomen blandito, como para que se pueda inflar. Ese sería lo único. Eh, Porque lo normal es que, bueno, agarres la larva, la metas al alcohol y te olvidas del problema, que ese es lo convencional. Pero si quieres insuflado, sería que la larva sea lo suficientemente blanda. No, que no tenga digamos, la coraza muy queratinizada. Muy bien. Bueno, hasta aquí, por el tema del tiempo, damos concluido las preguntas, damos concluido la presentación. Gracias, Rubén, por tu ponencia.